problema aquí en octavo lugar es que se dirige a María como María Santísima, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto. Nosotros entendemos que en un sentido derivado, que somos santos. Corintios, 1 Corintios habla de todo el pueblo cristiano como un pueblo santificado, un pueblo santo. Somos santos en el Señor. La santidad de Jesús nos ha sido imputada y como consecuencia somos santos. Hasta ahí está bien. Así que bueno, si llaman a María Santa, no voy a montar escándalos, ¿no? Porque bueno, entiendo que podemos defender esta idea. El problema aquí es que están ahora diciendo que María es santísima. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión les traemos un análisis más. En esta ocasión tenemos por segunda vez a este pastor bautista reformado, si no me equivoco, en Almería, en el sur de España. Su nombre es Will Graham. Y bueno, ahora vamos a estar analizando lo que él tiene que decir sobre este título que le damos a Nuestra Señora, la Virgen María, como Santísima, ¿no? Y más que título, sobre este privilegio, ¿no? La prerrogativa que Dios le ha concedido a ella, quien es la segunda Eva. Esto en cumplimiento de la promesa del primer evangelio. Como saben, al primer evangelio o el primer anuncio evangélico se le conoce aquella promesa que encontramos en el libro del Génesis, el capítulo 3 y el verso 15, donde Dios promete que iba a restaurar a la humanidad, ¿no? Dios promete que iba a restaurar al hombre y a la mujer que se mancharon, que pecaron, entrando en una amistad con la serpiente, con el diablo, a causa del pecado. Y Dios promete que Él mismo, o sea, que Dios iba a deshacer esa amistad en la que Adán y Eva habían entrado con la serpiente. Y Dios dice, pondré una enemistad entre ti, es decir, entre la mujer y la serpiente. Y también agrega, y entre tu simiente, o sea, tu hijo, tu descendiente, que sabemos que es el Mesías, es Jesús, el Cristo, y la serpiente. De modo que esa promesa de deshacer la obra de la serpiente, deshacer el pecado, deshacer la amistad en la que habían entrado a causa del pecado, Dios promete deshacerla. En cumplimiento a esa promesa es que tenemos a Nuestra Señora, la Virgen María, a quienes los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, llaman la nueva Eva. La Virgen María es la nueva Eva, es esa mujer restaurada, libre de la mancha del pecado. Y también tenemos al nuevo Adán, que incluso San Pablo nos deja en la palabra de Dios, quedó registrado como San Pablo le llama el nuevo Adán o el segundo Adán. De modo que vamos a estar viendo cómo este pastor parece ignorar por completo el protoevangelio y simplemente se remite a decir que es incorrecto llamar a la Virgen Santísima o sin pecado, porque cuando decimos que la Virgen es Santísima, estamos diciendo que ella es sin pecado por una gracia que Dios le concedió en el mismo momento de su concepción, en el momento que la Virgen María fue concebida en el vientre materno. Ella, la Virgen, fue libre, fue salvada de una manera distinta. Es por eso que Dios es el Salvador también de la Virgen, porque ella sí fue salvada, pero de una manera anticipada, de una manera distinta a la nuestra. Ella fue salvada como quien es rescatado de caer en un pozo. Nosotros ya habíamos caído en ese pozo, en ese hoyo, por así decirlo, y Jesucristo nos sacó. Bueno, la Virgen María fue rescatada, fue salvada de una manera preventiva. Pero bueno, vamos a estar viéndolo poco a poco. Les animo a que compartan este video en sus redes sociales. Dale like si no le has dado like. Y si eres nuevo en nuestro canal, también te quiero invitar a suscribirte. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis. Vamos a regresar al inicio para comenzar a analizar cada una de las afirmaciones que este pastor protestante tiene que hacer, ¿no? Especialmente sobre Nuestra Señora, la Virgen María. Bueno, comenzamos, hermanos.
Y hay que tener cuidado con esto. Nosotros entendemos que en un sentido... A ver, una vez más. Parece que faltaron ahí las primeras palabras. Ahí viene. El problema aquí en octavo lugar es que se dirige a María como María Santísima, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto. Nosotros entendemos que en un sentido derivado, que somos santos. Corintios, 1 Corintios habla de todo el pueblo cristiano como un pueblo santificado, un pueblo santo. Somos santos en el Señor. La santidad de Jesús nos ha sido imputada y como consecuencia somos... Bueno, aunque no es precisamente el tema, pero habrán notado que él dice que la santidad de Jesucristo nos es imputada, o sea, nos es impuesta. Ahí ya vemos nosotros un error en la teología de este pastor protestante, ya que claramente nosotros vemos en la misma Sagrada Escritura y según nos enseña la Iglesia y también como está evidenciado en la tradición sagrada, nosotros sabemos que esa santidad, esa justicia de Jesucristo no nos es imputada, sino que claramente la Escritura nos enseña que somos hechos justos. No solamente es que estamos rodeados de una santidad y estamos rodeados de la justicia de Jesucristo, sino que claramente San Pablo nos dice que somos hechos. Por ejemplo, viene a la mente el pasaje clásico, ¿no? San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos santos, somos justos, porque Jesucristo con su sacrificio perfecto y suficiente nos hizo santos, nos hizo justos y como lo acabamos de escuchar, esto que acabo de afirmar, Él lo niega. Él dice que esa santidad solo se nos imputa. Ellos consideran que no somos hechos justos, sino que Dios nos considera justos. Ellos, de hecho, de ahí se desprende el que ellos afirmen que aunque tú peques, aunque haya pecado objetivo en tu corazón, en tu alma, dicen que ya Dios no lo ve, porque estás rodeado, estás cubierto, envuelto de esta justicia y esta santidad de Jesucristo. Eso no lo enseña la Sagrada Escritura. Somos hechos justos, en verdad somos hechos una nueva creación, pero cuando pecamos es un pecado objetivo y sí nos es contado. Dios sí lo toma en cuenta. Por eso que debamos arrepentirnos de ese pecado de manera objetiva, debamos confesarlo. Somos responsables por esos pecados que hayamos cometido. Esta idea de que ya Dios no ve esos pecados o que ya Dios ya no está ofendido o deshonrado por ese pecado porque ya estás rodeado de la justicia de Jesucristo. Esto es lo que ellos llaman la imputación. Dios te declara justo, te considera justo, pero no eres justo. Bueno, no es el tema, pero quise explicar a qué se refiere él cuando dice que esa santidad de Jesucristo o justicia nos fue imputada. Entonces, no solamente es una imputación, es una obra transformadora. Naces de nuevo, eres una nueva creación, eres hecho justo y esa es tu nueva identidad. Por eso cuando peques, cuando el cristiano peca, debe inmediatamente arrepentirse de ese pecado y reconciliarse con Dios, porque Dios sí que lo ve, Dios sí que es ofendido cuando nosotros pecamos ya como cristianos. Continuamos, hermanos. Somos santos. Hasta ahí está bien. Así que bueno, si llaman a María Santa, no voy a montar escándalos, ¿no? Porque bueno, entiendo que podemos defender esta idea. El problema aquí es que están ahora diciendo que María es santísima. Y están ahora colocando a María ya en un nivel ya suprahumana, ¿no? Lo que acaba de decir, ¿no? Que si nosotros llamamos a la Virgen María Santísima, que la estamos colocando en un en un nivel suprahumano, o sea, prácticamente están a entender que
que si nosotros afirmamos que la Virgen María es santísima, entonces la estamos deshumanizando o la estamos colocando no sé, me imagino que estará pensando este pastor que es como si fuese una diosa, ¿no? Pero les quiero invitar, hablando del protoevangelio al comienzo de este video, yo les explicaba cómo el hecho de que Dios le concedió este privilegio a la Virgen María de ser libre de la mancha del pecado original desde el mismo momento que la Virgen fue concebida en el vientre materno, eso se debe en cumplimiento a la primera promesa evangélica, a la primera promesa de redención que encontramos en la Biblia, en Génesis 3:15. Pero recuerden que antes de que Dios hiciese esta promesa, recuerden que Dios acababa de crear a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Y recuerden que ellos fueron creados sin pecado. Ellos fueron creados de una manera sin mácula, sin mancha, por decirlo así, usando ya lenguaje del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, santísimos. Ellos fueron creados en cierto sentido santísimos, sin pecado, aunque yo sé que todavía no venía la plenitud. Yo sé que no podemos utilizar esos términos en el sentido estricto porque era necesario que viniese el Redentor para poder alcanzar la plenitud. Pero en cierto sentido, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados sin pecado, sin mácula, sin mancha, sin arruga, santísimos. Y eso no los hacía a ellos suprahumanos, no los convertía en dioses, como me imagino que él ha de pensar, porque ellos siempre dicen que nosotros los católicos creemos que la Virgen María es una diosa, lo cual es una mentira. Pero ahí tenemos el ejemplo de Adán y Eva, sin pecado, sin mancha, sin arruga, santísimos. Y ellos no dejan de ser humanos, no dejan de ser criaturas. Ellos no se convierten en dioses. Pero bueno, él afirma lo contrario, ¿no? Es una falacia. Él tiene sus ideas, tiene sus creencias y nos las quiere súper imponer a nosotros. Él nos pinta a nosotros conforme a sus pensamientos. Él pinta una caricatura de lo que nosotros los católicos en verdad creemos. Lo que él afirma, nosotros no lo creemos. Y no solamente no creemos lo que él afirma, también debemos exponer sus mentiras. El hecho de que la Virgen María ya fue completamente redimida, el hecho de que la Virgen María le fueron concedidos privilegios muy especiales y sobre todo que se convirtió en Madre de Dios, del Dios encarnado, la segunda persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es un privilegio enorme que ninguna otra criatura ha recibido. Entonces, en virtud de todos estos dones y estos privilegios que Dios le ha dado, en virtud del cumplimiento de que Dios habría de librar del pecado tanto al hombre como a la mujer, es que nosotros nos referimos a ella como María Santísima, como Virgen Santísima, en ese sentido. Pero no es que sea una diosa, simplemente estamos afirmando el poder de Dios y, sobre todo, la palabra de Dios que se cumple, la promesa de Dios que se cumple de manera anticipada en la Virgen María, ¿no? Así es de que, bueno, vamos a continuar, hermanos. Que está ya por encima, está sobre la esfera humana. Ella está en una categoría de santísima. Y no es así. María es pecadora. Entonces, ya lo escucharon, ¿no? Él dice que no es así. Él dice, ellos, o sea, los católicos, la colocan a ella como santísima. Y simple y sencillamente él dice que no es así. No ofrece argumentos, no ofrece evidencias, no razona, no cita a los padres, no cita la Biblia. Simplemente afirma, no es así. Pero, señor pastor Will Graham, en un ambiente de seriedad, en un ambiente donde uno en verdad quiere tener credibilidad, uno debe estar no solo dispuesto, sino uno debe presentar
argumentaciones firmes y sólidas basadas en el testimonio de la Sagrada Escritura, de la tradición de los apóstoles, la patrística, pero nada de eso nos es presentado. Simplemente nos da su palabra, ¿no? Su afirmación. Dice, no es así, y rápido cambia el tema. Pero bueno, continuemos escuchándolo, hermanos. Redimida, perdonada, amén, gloria a Dios. Eso que acaba de decir sobre la Virgen María, que se refiere a ella, ¿no? Como una pecadora redimida. Él lo que está diciendo es que María pues fue como cualquiera de nosotros, ¿no? Que aunque es cierto, ¿no? Que somos miembros del pueblo de Dios y somos santificados por la obra de Cristo, pero nosotros sabemos que todavía tenemos la lucha con el pecado. Nosotros todavía estamos en ese proceso de santificación. No así la Virgen, porque a ella le fue concedida esa gracia, ese privilegio, en el momento en que ella fue concebida en el vientre materno. Pero él completamente lo niega. Él se refiere a la Virgen María como si fuese una más, como que si todos los privilegios que Dios le concedió de llevar en su vientre materno, en su seno, al Dios encarnado, como que si el lugar que Dios le ha dado a ella no existiese, y lo que hace Él es que la pone al nivel de cualquiera de todos nosotros que somos pecadores. Eso no solamente es contrario a la promesa de Génesis 3:15, no solo es contrario al protoevangelio, pero también es contrario a lo que encontramos en otros pasajes de la Sagrada Escritura, y también es contrario a los padres de la Iglesia. Típicamente estos pastores lo que hacen es descartar inmediatamente, sin titubear, descartan la patrística. Ahora, la razón que lo hacen es porque saben que los padres de la Iglesia sacan a la luz sus propios errores. Y cuando citan a los padres, lo hacen de manera aislada, de manera fuera de contexto, y hablan de los padres de la Iglesia como si ellos fuesen protestantes. Se les olvida que la gran mayoría de los padres de la Iglesia fueron sacerdotes, muchos de ellos fueron obispos, algunos incluso fueron papas de la Iglesia. Todo eso no te lo van a decir. Entonces él no cita ni la Escritura, ni la patrística, ni siquiera utiliza la lógica. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con ustedes, yo estoy ofreciendo argumentos utilizando una lógica, un sentido común. Estoy tratando de razonar, pero él no, simplemente lo rechaza, hace una afirmación y brinca a lo siguiente, ¿no? Así es de que, pues bueno, vamos a continuar, hermanos. Pero María no es santísima. Lucas 1, 46, 47. María alaba a Dios por ser su Salvador. Ella estaba consciente de su pecado. El asunto es... Sí, con justicia la Virgen María alaba a Dios como su Salvador, porque sí lo es. Nosotros los católicos nunca hemos afirmado que María, la Virgen María, no tenga un Salvador. No, la Iglesia Católica, en todos sus documentos, en todos sus credos, nunca jamás ha afirmado que la Virgen María no haya sido salvada. Nosotros creemos que ella fue salvada, ella fue redimida, y claro que Dios es su Salvador, por supuesto, pero esta salvación, esta redención, llegó a ella de una manera distinta, de una manera anticipada. Ella recibió la redención en el mismo momento de su concepción, en el momento que ella fue concebida en el vientre materno. Es decir, no hubo ni siquiera un instante, un día, una semana, un mes, en que la Virgen María haya estado contaminada por el pecado, sino que en el mismo momento de la concepción de ella, en ese momento, Dios le concedió estos privilegios en cumplimiento del protoevangelio en Génesis 3:15, y también con miras a que se habría de convertir en la madre del Mesías, en la madre de Dios. Dios le concede estos privilegios. Nótese que estoy diciendo que se habría de convertir en la madre de Dios,
Nunca dije que esto le fue concedido a ella. No estoy diciendo que estos privilegios Dios se los dio a la Virgen María para que Jesús pudiera ser santo. Eso no lo enseña la iglesia, no lo creemos los católicos. ¿Ok? Les digo esto porque muchos protestantes caen en el error de pensar que nosotros los católicos creemos que Dios le concedió esos privilegios a la Virgen María para que Jesús pudiera ser santo. Y eso no es así, no lo enseña la iglesia. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Lo que hacen es para intentar defender la impecabilidad de Cristo y la concepción inmaculada de Cristo, lo que ellos dicen es que María también era una mujer que fue también concebida inmaculadamente, ¿no? La inmaculada no concepción. Entonces ellos dicen que María nació sin pecado para que Cristo naciese sin pecado. Pero... Error, error, error. Los católicos no creemos eso. Los católicos no creemos que la Virgen María fue concebida sin pecado, sin mácula. No creemos que ella es inmaculada para que Jesús pudiera nacer sin pecado. Eso no es lo que los católicos creemos. Creemos que Dios le concedió a ella esos privilegios, como lo mencioné, en cumplimiento del protoevangelio. ¿Recuerdan la promesa de Génesis 3:15? Después de que la mujer entró en una amistad con la serpiente a causa del pecado, a causa de la desobediencia, Dios le promete que Él iba a deshacer esa amistad y que en su lugar habría de establecer una enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre el hijo de la mujer, que sabemos que sería el Mesías, y la serpiente. Esta enemistad representa la ausencia del pecado. Esta enemistad que Dios promete en Génesis 3:15 representa la pureza, representa el plan original de Dios, es decir, la ausencia completa de cualquier pecado, de cualquier mancha. Esto se cumple en la segunda Eva, en la nueva Eva, que es la madre del Mesías. Y la última vez que yo revisé la Sagrada Escritura, la madre del Mesías es la Virgen María. ¿Ok? Entonces, esa es la razón. Y también en vista de que ella habría de convertirse en la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, en la madre del Mesías. Pero nunca afirmamos y nunca decimos que todo eso tuvo que suceder para que Jesús pudiese nacer sin pecado. Él es santo en todo tiempo, antes de la encarnación, en la encarnación y después. Jesucristo es santo. Él no requería, no necesitaba de que a su madre, la Virgen María, se le concedieran esos privilegios para que Él pudiera nacer santo. Eso es un error común, sin embargo no lo enseña la iglesia. No era necesario que ella recibiese ese don, esa prerrogativa, ese privilegio en el momento de la concepción para que Jesús pudiese nacer santo. Eso no, ni siquiera la Biblia enseña eso. La Biblia claramente nos dice que fue el poder del Espíritu Santo lo que iba a hacer esa obra en ese momento en el tiempo, en ese momento en particular. Así de que esta idea de que lo que Dios había hecho en la Virgen era para que Jesús pudiese nacer sin pecado es un error, es una muestra de una ignorancia, y lo digo con respeto, pero es una ignorancia, ¿no? Es un desconocimiento de lo que en verdad creen los católicos. Bueno, vamos a continuar. El problema con esta teoría. El problema es que si tú me dices a mí que Jesús, para poder nacer sin pecado, necesita tener una madre sin pecado, luego hay que ser coherente y lógico. Me vas a decir que los dos padres de María. Bueno, él habla de ser coherente y habla de ser lógico. Cuando su premisa, es decir, su fundamento para decir lo que está a punto de decir, es falso. Es una premisa falsa. Nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos que era necesario que la Virgen María fuese concebida sin pecado para que Jesús pudiera nacer sin pecado. No lo creemos. Ya de entrada, su premisa es falsa. Ya todo lo que él diga está basado en una falsa premisa.
¿Ok? Pero vamos a continuar. Tenían que haber nacido sin pecado. Sus 4 abuelos, Vamos a sus regresar un poco 8 aquí, bis hermanos. de Jesús, para poder nacer sin pecado necesita tener una madre sin pecado. Luego hay que ser coherente y lógico. Me vas a decir que los 2 padres de María tenían que haber nacido sin pecado. Sus 4 abuelos, sus 8 bisabuelos, sus 16 tatarabuelos, y luego acabamos con toda la raza humana sin pecado. Entonces, como lo dije, él ya está partiendo de una premisa falsa, está asumiendo una creencia que nosotros no creemos. Ya todo lo que está diciendo no tiene sentido. Ah, pero él habla de coherencia cuando lo que él está diciendo es completamente incoherente. Am, la Virgen María en particular forma parte del cumplimiento del protoevangelio. Protoevangelio significa primer evangelio o también primer anuncio evangélico. Y el primer anuncio evangélico, el primer anuncio de la redención que habría de venir, sucede en Génesis 3:15, por eso le llamamos el protoevangelio. Entonces, únicamente esta promesa, en el sentido estricto, está incluyendo al Mesías y a la madre del Mesías. O para utilizar el lenguaje de Génesis, la mujer y la simiente de la mujer. No los abuelos, como él dice, no los bisabuelos y tatarabuelos. De hecho, exagera, ¿no? Porque dice que tendremos que ir así hasta el resto de la raza humana, ¿no? Esa no es la promesa. La promesa envuelve al Mesías y envuelve a la madre del Mesías. O, dicho de otra manera, utilizando el lenguaje de Génesis, la promesa, el protoevangelio, incluye a la mujer y al descendiente de la mujer. Y sabemos que ahí se está refiriendo no a la primera Eva, no a la antigua Eva. Cuando dice la mujer, eso no se habría de cumplir en la primera Eva, sino que se habría de cumplir en otra mujer, que es lo que los discípulos de los apóstoles llamaron la segunda Eva o la nueva Eva, o también como San Pablo se refiere a Jesús, el nuevo Adán, el segundo Adán. Entonces, lo que la serpiente hace al arruinar, por así decirlo, la creación, Dios hace una nueva creación. Y esta nueva creación comienza también con un Adán y con una Eva, el nuevo Adán y la nueva Eva, la Virgen María y su descendiente, el Mesías, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él totalmente ignora esto, su premisa es falsa, lo que dice no tiene sentido, pero continuemos escuchando. La lógica no funciona. María no nació sin pecado. Nosotros confesamos, como decía, ¿Se fijan? No ofrece argumentación, nada más dice, esa lógica no funciona. Él no se da cuenta que su premisa es falsa, su argumentación no tiene sentido, y al último concluye diciendo, esa lógica no funciona. Y luego brinca a otra idea. No razona, no argumenta. Ellos muchas veces hacen alarde de que ellos son muy bíblicos y que sana doctrina y que exégesis y que el griego y que la gramática y esto y el otro, pero como acaban de escuchar, no nos está ofreciendo ni un solo argumento. No nos dice, por ejemplo, él ahí pudiera aprovechar para decir, esto no funciona debido a, número 1, esto, debido, número 2, esto. Pero no, nada más niega, rechaza y luego brinca de idea. No hay argumentación. Esto es un reflejo de cómo suceden las cosas en los círculos protestantes. Si usted alguna vez ha preguntado cómo es posible que tantas personas estén escuchando sermones en las iglesias protestantes, lecturas de la Biblia y no se den cuenta, porque a menudo los sermones son como lo que estamos escuchando. Son afirmaciones sin argumentación, son afirmaciones sin un sentido común, sin una lógica, y luego es llevar a las personas del punto A al punto B y del punto B al punto C, del punto C al punto D,
y nada más para llevarlos a donde tú los quieres llevar. Pero no hay realmente una genuina explicación, exposición. Al menos hasta este momento no hemos escuchado nada parecido, ¿no? Continuemos, hermanos. Lloyd Jones, que en la encarnación de Cristo, de alguna forma misteriosa, el Espíritu Santo guardó al embrión, a la criatura Jesús, de ser contaminado por el pecado de su madre. Bueno, él dice que él atribuye esta explicación que está dando a un predicador protestante, Martin Lloyd Jones, pero eso no lo dijo él, eso está en la Sagrada Escritura. Fue el Espíritu Santo quien habría de efectuar esa obra en el vientre materno de la Virgen, y fue así como él se encarnó. Pero fue así como él se encarna, y obviamente, ¿no? Sin la contaminación de ni un pecado, porque pues ya sabemos que la Virgen María estaba ya libre del pecado. Pero bueno, él atribuye esa explicación a un predicador protestante, ¿no? No sé por qué, pero supongo que de alguna manera tendría que citar me imagino, ¿no?, a uno de sus predicadores favoritos. Vamos a continuar, hermanos. Pero no inventamos un dogma antibíblico. La palabra enseña que él dice que esta creencia de que María fue libre del pecado, fue libre de toda mancha, de toda mácula en el momento de su concepción, él dice que es una invención, ¿no? Cuando todos los padres de la iglesia lo afirmaron, cuando la misma Sagrada Escritura apunta en esta dirección, simplemente es increíble. Ignora toda la historia, ignora la patrística, ignora el testimonio de la Escritura y simplemente nos acusa a nosotros los católicos de inventar esta creencia, ¿no? Pero bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Estoy seguro que ninguno de ustedes estará sorprendido, hermanos. Continuemos. están bajo pecado, hasta María está bajo pecado. Muchas veces escuchamos esto, ¿no? Que San Pablo en Romanos 3:23 afirma que todos los hombres son pecadores, ¿no? Que todos han pecado, ¿no? Lo curioso es lo siguiente. Por un lado, quieren decir que todos es todos. O sea, les gusta utilizar ese lenguaje de todos para incluir a Nuestra Señora, la Virgen María, en ese todos, ¿no? Y les gusta decir, ¿no? Todo significa todos, ¿no? La Virgen María debe de entrar en esta categoría. Pero si en verdad ellos fuesen consistentes con su falsa lógica de que todos es todos, entonces, si todos es todos, según tu lógica, entonces, ¿qué haces con Jesús? Porque Jesucristo se encarnó y Jesucristo era 100% hombre. Lo que yo escucho inmediatamente es, no, pero es que eso ya es una excepción. Ok, entonces si estás consciente de que todos no siempre significa todos sin excepción, ¿verdad que sí? No, sí, pero no, aquí no estamos hablando de Jesús, aquí estamos hablando de que en la Biblia no siempre todos significa todos. ¿Ok? La Biblia puede decir todos, pero puede haber excepciones. Ahora, a los protestantes les gusta decir, no, sí, claro, pero solamente es una sola excepción, solamente una. Yo les diría, ¿pero por qué? ¿Porque tú lo dices? Porque en otros pasajes se dice que todo el mundo, por ejemplo en primera carta de Juan, se dice que todo el mundo está bajo el poder de Satanás. Pregunto yo, ¿todo el mundo está bajo el poder de Satanás? Un protestante contestaría, no, pero hay excepción, tienes que entender. Entonces, obviamente no todo el mundo está bajo el poder de Satanás, porque más de uno están excluidos. Hay más de una excepción. Sabemos que todos los que están en Cristo, todos los que están unidos a Cristo, son la excepción. Ellos no están bajo el poder de Satanás. Pero en la Biblia sí dice eso, sí dice que todo el mundo está bajo el poder de Satanás. Pero se debe entender, todo no siempre significa todo sin excepción. Cuando la Biblia dice que todos han pecado, está hablando de una manera genérica. Cuando dice que todos han pecado, no se refiere a todos sin excepción. Tenemos a Cristo, que es una excepción, y también tenemos a su madre, la Virgen María, que es una excepción, en cumplimiento
no a un capricho de los católicos, no, en cumplimiento a una promesa divina. Génesis 3:15, protoevangelio. Yo le diría a este pastor Will Graham que vaya y aprenda lo que significa el protoevangelio, que vaya, investigue a quién incluye la promesa de Génesis 3:15 y se dará cuenta que incluye al Mesías e incluye a su madre. O, utilizando el lenguaje de Génesis 3:15, incluye a la mujer y a la simiente de la mujer. De hecho, el mismo libro de Apocalipsis nos muestra este conflicto o esta enemistad, no solo entre el Hijo y la serpiente, sino si tú vas a Génesis, al capítulo 12, te vas a dar cuenta cómo el conflicto incluye a la serpiente y al Mesías, pero también incluye a la madre. Si tú lees en Apocalipsis 12:17, te vas a dar cuenta que esta serpiente o dragón, esta serpiente antigua, este dragón, dice que se llena de furia contra la mujer. Entonces, el conflicto que Dios prometió que iba a establecer en Génesis 3:15 tiene un cumplimiento y lo vemos de una manera muy clara en Apocalipsis capítulo 12. Vemos a la serpiente, vemos a la mujer y vemos al hijo de la mujer. Entonces ahí claramente vemos el cumplimiento. Y de ahí que tengamos a un nuevo Adán sin pecado y tengamos a una nueva Eva sin pecado, en cumplimiento a esa promesa. Pero él solamente se limita a decir, no, eso no es cierto. Bueno, escuchemos. El único ser humano sin pecado es Jesucristo. Adán fue creado sin pecado y Eva también. Luego cayeron. Jesús es el único que permaneció sin pecado, tentado en todo como nosotros. Entonces es interesante que aquí él se está acordando que Adán y Eva también fueron creados sin pecado, nuestros primeros padres. Pero es interesante, solamente él acepta la mitad de la realidad. Él solamente acepta que fueron creados Adán y Eva sin pecado, ¿ok? Y eso no los hace dioses. Eso no significa que creamos que la primera Eva era una diosa o que el primer Adán era un dios. Sin embargo, sí fueron creados sin pecados y no eran suprahumanos, así como él dijo, ¿no? Al principio. Ahora, él ve esa realidad, pero se le olvida que Dios prometió que iba a restaurar a la mujer, que iba a restaurar al hombre. O sea, la humanidad iba a ser restaurada. Y esta restauración es lo que nosotros llamamos la nueva creación. ¿Te has puesto a pensar por qué se le llama la nueva creación? Porque la primera creación falló y ahora en Cristo hay una nueva creación. Pero él no medita en eso. Él no medita que era necesario que se cumpliese la promesa de Dios, que así como el primer hombre y la primera mujer fueron creados sin pecado, inmaculados, santísimos, era necesario que fueran restaurados, porque ellos cayeron, se mancharon, se corrompieron, y Dios prometió restaurarlos. Él no lo medita porque no le conviene. Pero bueno, continuemos, hermanos. Pero sin pecado. Pero el problema aquí, al decir que María ahora es santísima, están de nuevo exaltando a María. Están colocando a María en la categoría de Dios, ¿no? Wow, no puedo creer que dijo eso. Él dice que creer que María es sin pecado, en otras palabras, creer que Dios cumplió su promesa, que eso significa que estamos exaltando a María a la categoría de Dios. Cuando él mismo, 20 segundos antes, acaba de reconocer que la primera Eva y el primer Adán fueron creados sin pecado, pero no por eso creemos que eran dioses. No por aceptar que Adán y Eva fueron sin pecado, los estamos elevando a una categoría de Dios. ¿Qué ridiculez es esa? Eso es lo que se le llama una lógica falaz. Y es increíble cómo en 30 segundos él hace estas afirmaciones contradictorias y no se da cuenta. Por un lado aceptó que Adán y Eva fueron creados sin pecado, sin mácula, sin mancha, santísimos. Pero 30 segundos después o menos, de hecho menos, como 20 segundos después, dice que creer
que alguien aparte de Jesús es sin pecado, sin mácula, sin mancha, santísimo, entonces ya los estamos elevando a la categoría de Dios. Yo le diría, ¿cuál de las dos es? Ponte de acuerdo. Porque si vas a llamar a María, si vas a decir que María tiene la categoría de Dios, porque creemos que es sin mancha y es sin pecado, entonces tendrías que ser consistente y también afirmar que Adán y Eva, al menos al principio de la creación, también estarían en la categoría de Dios. No tiene sentido. Es ridículo, es una lógica falaz. Pero bueno, hermanos, continuemos. Y ella ciertamente no puede recibir este apodo de Santísima. El problema aquí no... Bueno, increíble, ¿no? Él ya dijo eso, ¿no? Él dice que ella no puede recibir ese apodo. Él utiliza la palabra ahí, apodo. Permítanme quitar esto de enfrente. Ok, hermanos. Entonces este pastor Will Graham está diciendo que María no puede recibir ese apodo. Permítanme mover un poco esto. Ok. Él dice que María no puede recibir ese apodo de Inmaculada o Santísima. Pero aquí lo interesante es que veamos qué es lo que podemos nosotros encontrar, hermanos, en el testimonio de la patrística. Yo les estaba hablando ya bastante sobre la patrística y permítanme un momento, vamos a abrir aquí. Les voy a abandonar por un segundo, pero regreso inmediatamente. Sigo con ustedes, hermanos. Y bueno, les voy a presentar aquí algunas citas de los padres. Y vamos a ver cómo absolutamente pues no tiene sentido lo que nos está diciendo pues este pastor, ¿no? La primera que tengo para ustedes, hermanos. Aquí la vamos a presentar. Vean lo que nos dijo San Justino Mártir. San Justino Mártir, hablando de Jesús, nos dice: Jesús se hizo hombre a través de la Virgen, o sea, la Virgen María, obviamente, para deshacer la desobediencia que proviene de la serpiente, es decir, de Satanás, y que originó también mediante una virgen, o sea, la primera Eva. Entonces aquí lo que vemos es este paralelo que San Justino Mártir está haciendo entre la primera Eva y la segunda Eva, y se refiere a la primera virgen, la segunda virgen, pero conecta esto con la redención. Claramente nos está hablando aquí de cómo la obra redentora de Cristo viene a través de la Virgen María. ¿Para qué? Para deshacer la desobediencia o el pecado que proviene de la serpiente por medio de la primera Eva, ¿no? Que aquí San Justino la llama virgen, porque recuerden que ella fue creada sin mancha, sin pecado, o sea, era una virgen en el sentido espiritual de la palabra, era pura, sin mancha, virgen. Entonces, claramente aquí San Justino Mártir ya está mostrando el paralelo entre la primera Eva y la nueva Eva. Vamos a ver a un padre más. Vamos a ver ahora a este padre que les voy a estar presentando. Aquí lo tienen. Nos dice Tertuliano: Eva creyó a la serpiente, o sea, a Satanás, ¿no? Eva creyó a la serpiente. María creyó al arcángel. Lo que Eva perdió por su desobediencia, María lo redimió por su obediencia. Tertuliano, alrededor del año 200. Y vamos a continuar con una cita más de otro padre de la iglesia. Yo les decía que este pastor Will Graham solo afirma, solo rechaza, dice que no es aceptable, pero él no cita nada. Vean también lo que dice Tertuliano. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque yo le voy a creer más a los discípulos de los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles
Yo les voy a creer más a ellos que lo que este señor en el año 2021 me está diciendo. Vean lo que dice Tertuliano. Esas dos inocentes, estas dos mujeres sencillas, María y Eva, fueron creadas ciertamente iguales, pero una se convirtió en la causa de nuestra muerte y la otra en la causa de nuestra vida. Alguno dirá, pero ¿por qué dice que la causa de nuestra vida? Sí, porque de ella es que nace nuestra redención, que es Jesucristo. Tertuliano no está diciendo que la Virgen María es la salvadora de la humanidad. Ella fue un medio, ella fue un instrumento. Pero sabemos que el Salvador, el Redentor, es Jesucristo. Ahora, ella tiene una participación, pero solamente en un sentido secundario. Pero aquí el punto principal, para no desviarnos, es que vean cómo todos estos padres reconocen cómo esta obra que Dios hace en la Virgen María es en cumplimiento del protoevangelio, que así como Dios prometió que iba a establecer una enemistad entre la mujer, refiriéndose a la madre del Mesías, entre la Virgen María y la serpiente. Todo esto se cumple y los padres siempre reconocieron esa promesa. Una más, hermanos. De hecho, tengo varias para todos ustedes y les voy a mostrar la siguiente. Muy bien. Aquí lo tenemos. Dionisio el Grande, alrededor del año 250. Cristo no vivió en una tienda común, sino en su arca santa. Noten cómo aquí Dionisio el Grande le llama a la Virgen María arca santa. Recuerden que el arca de la antigua alianza era de oro puro, que representa la pureza, la ausencia de lo impuro, la ausencia del pecado. Y vean cómo a la Virgen María se le llama arca santa. Eso es algo tremendo. Si el arca de la antigua alianza tendría que ser pura y santa, cuanto más el arca de la nueva alianza. Y eso es lo que sucede en la Virgen María. Y dice, y él, o sea, Cristo, y él preservó a su madre como aquella que era santa de pies a cabeza, inmaculada. A los protestantes les encanta decir, hermanos, y aquí permítanme regresar un momento con ustedes, para que no me extrañen, a los protestantes les encanta decir que los católicos inventamos el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María cuando sucedió la definición. Ustedes sabrán que la definición de este dogma, si mi memoria no me falla, es en 1854, pero esa es la pura definición oficial, es la definición del dogma, pero no significa que esta creencia la hemos tenido a partir del año 1854. No, esto viene desde los apóstoles. Como ya lo estamos viendo en estos padres de la iglesia, claramente ellos creían esto. Les pregunto algo y sean sinceros, sobre todo si no eres católico. Cuando tú lees a estos padres, ¿suena protestante o suena católico? La respuesta es muy sencilla. Suena muy católico. Cristo no vivió en una tienda común, sino en su arca santa. Y él preservó a su madre como aquella que era santa de pies a cabeza, inmaculada. Dionisio el Grande. Vamos a continuar, les voy a presentar una cita más. Muy bien, y vamos a mostrarlo para todos ustedes, hermanos. Nos dice San Efrén de Siria en el 320, tú y tu madre son los únicos seres humanos. Tú y tu madre son los únicos seres humanos que son perfectamente hermosos en todo aspecto, pues no hay mancha en ti, oh Señor, ni mácula en tu madre. San Efrén de Siria, alrededor del año 320 después de Cristo. ¿Le suena protestante o le suena católico? Por supuesto que suena muy católico. Pero continuemos, aquí no acaba. ¿Se dan cuenta de la diferencia de solamente hacer afirmaciones sin presentar un argumento a lo que yo estoy haciendo? Que yo no solamente les estuve afirmando cosas, yo les estoy presentando lo que la iglesia siempre ha creído.
uno más, hermanos, para todos ustedes. Nos dice San Ireneo. San Ireneo alrededor del año 180, ¿ok? Que él viene de la línea del apóstol Juan. Nos dice esto San Ireneo. La Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva, y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue librado de ella por una virgen. Así, la desobediencia de una virgen, o sea, la primera Eva, fue contrarrestada por la obediencia de una virgen. Recuerden que la que fue engañada fue Eva, pero Dios no la dejó sin esperanza. Dios le dijo, yo voy a establecer una enemistad. Yo voy a desbaratar la amistad que acabas de establecer con la serpiente. Yo voy a establecer una enemistad entre ti y la mujer. Y vean cómo todos los padres reconocen el cumplimiento de esa promesa. Y creo que tenemos todavía una más. Ok, la voy a presentar aquí en la pantalla para todos ustedes. Ok, y vamos a hacerlo grande, hermanos. Ahí está. Nos dice Gregorio el Milagroso y nos dijo lo siguiente: porque la Santa Virgen es en verdad un arca hecha de oro por dentro y por fuera, y que ha recibido el tesoro, Jesús, el tesoro entero del santuario. Gregorio el Milagroso, 213 al 270 es cuando vive. Pregunto yo, ¿le suena esto protestante? Por supuesto que no. Suena muy católico. Bueno, continuamos, hermanos. Y tenemos todavía una más por si no fuese suficiente, ¿no? Todo lo que estamos presentando. Nos dice aquí el protoevangelio nos dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú, o sea, la serpiente, entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad, en otras traducciones dice enemistad, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Les está hablando el protoevangelio, pues este es el protoevangelio, el primer anuncio de redención, la primera promesa de un Salvador. Y por último, creo que tengo una más, hermanos. Es la última, si no me equivoco, tengo una más. Permítanme ver. Tengo una más, no sé si ya la mostré o no. Ok, sí, esta pues es la misma, ¿no? Este es el protoevangelio. Yo creo que ya vamos a volver aquí con ustedes. Pues ahí está, hermanos. Claramente este pastor pues desconoce esto. Esto es, la verdad, esto es básico para la teología. Simplemente este es el inicio de lo que conocemos como la historia de la salvación. Eso debería ser algo que él domine muy bien. Pero vemos que en su afán de denigrar a Nuestra Señora, en su afán de rechazar el catolicismo solo porque sí, o como dicen en algunos países, por mis pantalones, por mis pistolas, porque quiero, en su afán de rechazar esto, pues ignora lo que dice la patrística, ignora a los padres apostólicos que fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, y sobre todo, hermanos, ignora lo más básico de la historia de la salvación. Me refiero al protoevangelio. Ignora lo que Dios promete en Génesis 3:15, cuando Dios prometió que iba a restaurar a la humanidad. Dios prometió que así como el primer Adán y la primera Eva fallaron y se mancharon, Dios prometió una restauración. Un nuevo Adán, una nueva Eva, el hombre y la mujer, o como dice el lenguaje de Génesis, una enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la serpiente y el hijo de la mujer. ¿Cuál mujer? Pues es la madre del Mesías. ¿Cuál hijo de la mujer? Pues es el Mesías. Es la Virgen María y es Jesucristo. Les recomiendo que mediten en esto.
Les recomiendo que mediten también como Apocalipsis, capítulo 12, cómo nos presenta ese conflicto entre el dragón y la mujer, y entre el dragón y el hijo de la mujer, el Mesías. Hermanos, vamos a dejarlo aquí. Les invito a que compartan, denle like si eres nuevo a nuestro canal, suscríbete y dejen por favor un comentario. Y me voy a despedir pues como siempre lo hago, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.